Paso a saludarte deseando con todo mi corazón que te encuentres muy bien. Y hoy tenemos un tiempo maravilloso, pero antes de tomar y arrancar el tiempo que vamos a hablar de uno de los nombres de Jehová que es muy importante, que es Jehová Rafa, una de las primeras cosas que queremos hacer hoy en esta noche es adorar, decirle gracias Señor por todo lo que tú has hecho, porque tú has sido bueno, porque no hay nadie como tú. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Queremos también hacer una petición muy fuerte por las personas que en este momento tienen algún familiar en UCI o están en temas de salud muy delicados. Linita, buenas noches. Y hoy queremos darte las gracias, Señor, y pedirte, Señor, por todos los enfermos, Señor, en UCI, no solamente de adultos, sino los niños. También te queremos pedir por las personas que están privados de la libertad, Señor. Te queremos dar las gracias, Señor, porque llovió, Señor, en Bogotá, porque lleva 2 días lloviendo, Señor, y ese eres tú, Señor, un Dios lleno de amor y misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias por tu bondad. Gracias por ser tan fiel y verdadero. Gracias por tanto amor. Y cómo no adorarle, cómo no decirle te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú nunca nos has fallado. Nunca nos has fallado. Tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, por cada respirar, por cada amanecer. Gracias, Señor, porque estamos contigo, Señor, porque somos más que vencedores. Tú venciste, Señor, que somos victoriosos. Tú nunca nos has fallado, Señor. Dígale gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y sigues haciendo. Confiamos en ti, confiamos en ti. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel y verdadero, eres mi Señor. Puedo andar confiado, descansar en ti, creer en ti. Siempre has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu sagrado nombre, Señor. Venimos ante ti una vez más a presentarnos y decirte te amamos. Estamos agradecidos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Por tanto amor, por tanto cuidado, por protección, por provisión, por vida, por salud. Son tantas las bendiciones que hemos recibido, Señor, y seguimos recibiendo. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú no cambias, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu amor, con tu cuidado, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no estar agradecido, Señor, contigo? En ti confiamos, Señor. Gracias, Señor. Tú siempre cumples, tú siempre eres fiel y verdadero. Ando confiado, Señor, descanso en ti. Estoy en el hueco de tu mano guardado y protegido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. En tus manos siempre estaré. Tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te agradecemos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Por tanto, Señor. Respiro, despierto y aún estás conmigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es un tiempo de bendición. Iniciamos una nueva serie. El jueves pasado habíamos estudiado un poquito quién era Jehová Shaddai. Recordemos un poquito, Jehová Shaddai. Shaddai es el Dios
todopoderoso que vence nuestras dificultades. Lo que tú no lograste en años, Él lo puede hacer en horas, incluso en días. Shaddai, el que provee para mantener todas nuestras necesidades, protege nuestras vidas y nos hace fructíferos porque Él es el dueño de todo. Podemos confiar en nuestro Señor Todopoderoso, que incluso cuando no podemos verlo, sabemos que Él está trabajando y Él está trabajando y siempre cumple sus promesas, como dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y recuerde que Shaddai tiene un significado a nivel de hebreo hermoso, que es de pechos. Quiere decir que Él nos alimenta, que Él nos nutre, que Él nos da esa fortaleza que nosotros necesitamos para seguir avanzando. Shaddai es un nombre maravilloso, el primero, y hoy vamos con el segundo, y yo sé que te vas a gozar. Jehová Rafa. Muy seguramente lo has escuchado y hemos escuchado la definición de Jehová Rafa, el Señor que sana, y esto es cierto y es maravilloso, pero usted sabe que a mí me gusta y me parece muy importante que empecemos a estudiar, empecemos a profundidades, a escudriñar la escritura, porque la escritura tiene es tan valiosa y es tan importante, y a veces leemos muy rápidamente y no profundizamos. Entonces hoy vamos a estudiar Jehová Rafa, el segundo significado, y todos los jueves vamos a estudiar un nuevo nombre de nuestro Señor y usted se va a gozar. ¿Qué dice Jehová Rafa? Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad divina para toda clase de enfermedad. Eso incluye espiritual, física y emocional. Dios puede y quiere sanarnos. Por eso dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición de lo alto. Y empezamos con nuestra primera cita para los que les gusta tomar apuntes. Éxodo 15:26. Y dice la palabra del nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la leemos, diciendo: si oyeres atentamente la voz de Dios, del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Escúcheme bien, eso es importantísimo. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. En este solo versículo vemos varias instrucciones. La primera, oír. ¿Cómo? Atentamente. La segunda, hacerlo recto delante de Dios. La tercera, guardar sus mandamientos y vivir en ellos, amarlos, cuidarlos, complacer todo lo que Dios nos ha escrito en su palabra, porque los planes que Dios tiene son perfectos, son planes de bien y no de mal. Entonces mire todas las diferentes características y tips que nos encontramos en la escritura. Amandita, buenas noches. Linita, a Mami, gracias por estar aquí. Entonces vemos, dice la palabra, el Señor es tu sanador. En el original hebreo es oh Jehová Rafa. Rafa, R-A-P-H-A. En todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos a Dios como sanador. ¿De cómo? De muchísimas maneras, y hoy vamos a estudiarlo. Rafa en hebreo no solo significa sanador, eso es una de las tantas explicaciones, pero cuando cogemos un nombre específico y empezamos a escudriñar palabra, usted va a entender que no solamente es un solo significado, ese significado rodea una cantidad de conceptos que son hermosos e importantes. Nos habla, sino también, no solamente que es sanador, sino que Él cura. Escúcheme bien, cura, repara completamente y recompone. O sea que todo lo que Él puede hacer es maravilloso en nuestras vidas. Así que el título de usar no solamente es el tema de enfermedades, dolencias físicas, sino cuando Él entra a reparar la creación y a restaurar una relación correcta con su pueblo o con la iglesia.
Entonces vamos a ver varios ejemplos. En Números 12:13 encontramos que iba Moisés con su hermana Miriam y con su hermano Aarón, iban en el desierto. ¿Y qué pasa en Números 12:13? Cuando Miriam le sobrevino la lepra, Moisés oró y dijo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. 7 días después Miriam quedó libre de la lepra. Números 12:15. Yo le quiero explicar el contexto. ¿Qué estaba pasando? Ellos, sus propios hermanos, Miriam y Aarón, empezaron a murmurar. Don Jairo Hugo, buenas noches. Estamos hablando de Jehová Rafa, que no solamente significa mi sanador, y vamos a escuchar, aprender un poquito más a profundidad lo que quiere decir Jehová Rafa. Entonces, a Miriam le vino a causa de la murmuración, vino sobre ella lepra. ¿Y qué hace su hermano? Su hermano ora. Dios tenía el poder de sanar a Miriam así, en el instante en que Moisés habló y oró y entró a su presencia. Pero dice la palabra, y este es un tip bien importante: Miriam quedó libre de la lepra, pero a los 7 días. La pregunta es, ¿por qué si la oración de Moisés es efectiva, Miriam no fue sanada automáticamente? Porque ella murmuró. Y toda lo que hagamos tiene consecuencias. Sí, finalmente usted sabe que la lepra era una de las enfermedades más terribles que tal vez ha azotado a la humanidad. Se ve lepra, ya no a los niveles que se veía anteriormente, pero todavía se ve lepra en algunas partes, incluso en Colombia se ve todavía lepra. Pero ella dice la palabra que fue libre de su lepra a los 7 días, o sea que fue 7 días que Dios, aunque la iba a sanar, le dio de tiempo a ella para que reflexionara qué estaba haciendo. Acuérdese que dice la palabra que hay poder y hay vida en nuestra lengua. Ojo con lo que hablemos, ojo con las conversaciones que no son de bendición, que son de chisme. No preste sus oídos a escuchar cosas que no son adecuadas, que no son correctas. Nunca permita que la gente, perdón por lo que voy a decir, que la gente lo use usted como un tarro de basura, donde va y le tira la basura y usted recibe basura. Nunca haga eso. Siempre esté en sanas conversaciones. Dice que el que se rodea de sabios aprende mucho, y en multitud de consejeros hay bendición. Entonces, ella fue sana, pero a los 7 días. Se tuvo que quedar esos 7 días muy retirada del campamento, y fueron 7 días de reflexión. Entonces, ¿qué nos habla? Que hay procesos de sanidad que no son inmediatos, no porque la oración no sea efectiva y no porque Dios no tenga poder, sino que Dios está trabajando áreas en nuestras vidas. Segundo gran ejemplo de la escritura, lo encontramos en el rey Ezequías. Dice en Segunda de Reyes 21, también pidió al Señor la sanidad física cuando cayó enfermo, dice que enfermo de muerte, y Dios respondió: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Maravilloso. Segunda de Reyes 25. Luego la vida de Ezequías se prolongó, escúchame bien, no 2 días, no 3 días, dice la palabra 15 años más. Entonces él, cuando va el profeta y le dice: arregla tu casa porque vas a morir, el rey Ezequías no discute con el profeta. El rey Ezequías no blasfema contra Dios. Dice que el profeta estaba saliendo de donde estaba, de los aposentos donde estaba acostado el rey Ezequías, y empieza a salir el profeta. Y en ese momento este hombre llega y voltea y mira la pared, y con lágrimas y con su oración desde su corazón le dice: Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho, que yo he andado derecho ante ti, Señor. Pero fueron unas lágrimas y una oración, pero no estamos hablando de la oración de 50 horas. No, yo pienso que esa oración fue realmente muy corta, pero fue profunda y fue poderosa. De tal forma que cuando el profeta estaba saliendo, el Señor le habla al profeta y le dice: regrésate y dile que tendrá 15 años más. Mira el poder de la oración. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Si las personas lograran entender el poder que hay en la oración, tendríamos más tiempo de intimidad y menos tiempo
perdiéndolo en cosas que no van a ser de bendición. Y me incluyo, y soy la primera. Yo fui una que tuve que cancelar Netflix y hace meses cancelé Netflix porque a veces uno, no es malo de vez en cuando ver una película o una serie, pero uno se encarreta y dejas de perder tiempo, dejas de estudiar el idioma que tienes que estudiar, dejas de estudiar la escritura, dejas de visitar a algún familiar que está enfermo, dejas de entrar en tiempos de ayuno y dejas de hacer lo verdaderamente importante por cosas pasajeras y efímeras. Tercer gran ejemplo que encontramos en la escritura, el rey Asa. Segunda de Crónicas 16:12. Escúcheme esto porque cuando yo estaba armando la prédica hay tantos ejemplos maravillosos de sanidad, pero Dios me llevó unos muy puntuales porque Él quería que hiciéramos énfasis cuando estudiáramos la escritura en estos casos. No porque los otros casos de sanidad no sean importantes, sino porque estos tienen una enseñanza especial. Imagínense que el rey Asa, dice la palabra en segunda de Crónicas 16:12, y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies, sí señor, de los pies, hasta agravarse su enfermedad. O sea que fue un proceso y en vez de mejorar, él fue deteriorándose más. Pero aún en su enfermedad, escúcheme esto, que esto es brutal, aún en su enfermedad no buscó a Jehová. Apague y vámonos, la embarró. Literalmente, dice la palabra. Pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y espéreme ahí. Y no es que esté malo que él ya haya buscado médicos, medicina. Está bien. Lucas, el evangelista Lucas, era médico de profesión. ¿Saben qué falló él? Y por eso lo coloca la Biblia. La Biblia tiene un orden para todo. Lo primero que dice, pero aún en su enfermedad, uno no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces, ¿qué debió haber hecho él en ese orden? Primero buscar al Señor y si era necesario, claro que buscar la parte médica, pero el error de él fue que no buscó a Jehová. Y dice en el capítulo 13, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Como se negó este hombre, este rey que conocía al Señor, se negó a presentarse ante el Señor, murió sin recibir la sanidad. El problema no fue que Dios no quisiera darle la sanidad. ¿Sabe cuál fue el problema? Que él nunca lo buscó. Buscó los médicos, eso está bien. Pero no hizo lo más importante, buscar al Señor, presentarse ante el Señor. Y mire que dice, póngame cuidado que esto es bien importante porque a veces uno lee a la carrera. Cuando arrancamos a leer dice que en el año 39 de su reinado, escúcheme bien, año 39. Y eso es en el versículo 12 y en el versículo 13 dice, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41, o sea, del 39 al 41, o sea que él estuvo ese tiempo sufriendo de su dolencia. Y dice que enfermó los pies hasta agravarse su enfermedad. Imagínense, no estoy diciendo de que hoy se enfermó, buscó médicos, no buscó la presencia del Señor y murió. No. Cuando usted lee, dice claramente el año 39 al año 41, o sea que él tuvo un lazo de muy buenos años para buscar al Señor y no lo hizo. La sanidad no llegó porque él nunca buscó al que podía dársela. ¡Wow! Otro gran ejemplo, el rey David, Salmo 6. Por el contrario, el rey David clamó a Dios para que lo sanara. Él sí supo hacerlo. Dice que él clamó a Dios para que lo sanara. Salmo 6:2. Dice, mire lo que dice este hombre, este rey. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Y en el Salmo 32 dice, rey David, Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mire la diferencia. Y ambos eran reyes. Pero este solo buscó a los médicos, no está mal, pero no buscó lo más importante, al Señor. No se presentó ante Él y nunca recibió la sanación porque no fue ante el que podía sanarlo. Y David hizo algo bien hermoso. Siempre buscaba la presencia del Señor. Yo digo que una de las
mayores enseñanzas del rey David, a pesar de sus equivocaciones, que fueron muy grandes, no fueron cosas sencillas: adulterio, asesinato, permitir que su hijo Absalón violara a su hermana, no tomar consecuencias. Fueron muchas sus equivocaciones, pero ¿sabe qué es de resaltar del rey David? Que era un hombre que cuando se entraba en tiempos de intimidad, se postraba, lo buscaba en ayuno, lo buscaba en lágrimas, en oración, en dirección, y le decía: Señor, avanzo, me detengo, sigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. O sea que mire que estamos viendo varias situaciones de enfermedad y cómo cada cual vive un proceso completamente diferente. Miriam, 7 días con la lepra, aunque iba a ser sana. ¿Pero por qué? Porque murmuró. El rey Asa no buscó al Señor. El rey Ezequías hizo una oración, pero de su corazoncito, y fue añadido 15 años. Miramos todas las diferentes posiciones. En el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos. Solo voy a mencionar algunos. Evidentemente Jesús puso en práctica todo el poder de Jehová Rafa, y él mostró que no había limitaciones, tanto para sanidades físicas, emocionales y espirituales. Sano de lepra. Lucas 17, 11, 19. Usted sabe que la lepra era una enfermedad muy difícil, no había cura. Ellos andaban con una campanita, y cuando ellos no se podían acercar al pueblo, pero si estaban nada más a los alrededores, tenían que sonar la campanita, ellos mismos tenían que decirse: inmundos, inmundos. Se perdía todos sus bienes. No tenía derecho a volverse a acercar a su familia, a administrar sus propios bienes. Era expulsado, y estaban generalmente a las afueras de la ciudad, que eran en cuevas. Pasaban mucha dificultad, eran apedreados, le eran escupidos. Era una situación terrible para la persona que fuera adquiriera esta enfermedad. Y sabe, el Señor nos habla de que no solamente sanó la lepra, acuérdese de algo maravilloso: él tocó al leproso, que eso era inconcebible en esa época. Pero sabe, él podía haber dicho: eres sano, pero él sabía que este hombre necesitaba ese toque. Anita, buenas noches. Estamos hablando de Jehová Rafa, nuestro sanador. Y vemos como él necesitaba, ese leproso necesitaba el toque maestro. Escúcheme bien, esto es importante: nadie que ha tenido un encuentro personal con el Señor vuelve a ser el mismo. Acuérdese lo que dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Otro gran ejemplo: la ceguera. Lucas 18, 35, 43. El ciego que corría detrás y gritaba: Rey David, hijo descendiente del rey David. Todo el mundo decía: shh, y él más gritaba. Él dijo: olvídese, yo de aquí no me muevo, así me toque hacer un escándalo, pero yo necesito mi sanidad. Lucas 48, 48, 43 al 48. La hemorragia. Acuérdese de la mujer que hablaba, que tuvo ese azote, esa hemorragia continua durante años. Dice la palabra que ella había gastado todo su dinero. ¿Cuántos hemos gastado en tantos temas de salud? Y tenemos que ser no como el rey Asa, que no buscó a los médicos, mas no buscó al sanador, no buscó al Señor. Tenemos que hacer todo. Obviamente la ciencia ha avanzado mucho, y Dios ha permitido que la ciencia avance mucho, y los médicos son importantes, pero lo más importante: busque la presencia del Señor, y haga todo lo que es sus chequeos médicos, sus medicamentos, sus vitaminas, sus exámenes de laboratorio. Es importante, pero lo primero de raíz: busque la presencia de Jehová Rafa, nuestro sanador. La parálisis. Lucas 5, 17, 26. Si usted recuerda a ese joven que estaba paralizado y que fue llevado por sus amigos, eso es maravilloso. Las heridas. Lucas 22, 50, 51. La enfermedad del centurión. El centurión, este hombre romano, tenía un siervo al que él estimaba muchísimo, y estaba enfermo, a punto de morir, y él le dice: Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, suelta la palabra, porque yo soy un hombre que me sujeto a autoridad, y sé que si tú sueltas la palabra de sanidad, mi siervo será sano. Y él quedó maravillado, porque él dijo: yo no he visto fe de ese nivel, y menos de un romano. Entonces,
vemos Lucas, y usted ve Lucas ceguera, Lucas sana de la lepra, Lucas de la hemorragia, Lucas parálisis, y ve todo lo que hace. Porque Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando entremos a estudiar Nuevo Testamento, Lucas de profesión era médico. Entonces él no solamente fue evangelista, sino que él escribía con una muy minuciosamente todo lo que él veía, porque él podía dar un punto de vista muy profundo. No es lo mismo nosotros que no somos médicos a él que de profesión era médico. Entonces, él no solamente se maravillaba, sino que cuando escribió el Evangelio pudo contar una cantidad de cosas que tal vez los otros evangelistas mencionan esas sanidades, pero no al nivel y la profundidad con la que lo hace en el Evangelio de Lucas. También vemos que estos ejemplos demuestran que nuestro Dios Jehová Rafa sí puede sanar los cuerpos humanos físicos. En este contexto Dios actúa como Jehová Rafa para sanar, para restaurar. Y ahorita vamos a ver otro concepto, porque Jehová Rafa no solamente es sanidad. Vamos a ver otros dos conceptos importantes de Jehová Rafa. Es también el que restaura los suministros de agua en nuestras vidas. Y tú me dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Permítame, ya se lo explico. Éxodo 15:22. El agua amarga de Mará. Dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron del desierto de Chur, y anduvieron por 3 días, escúchame bien, 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, la situación no era fácil. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, hicieras lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaré sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Lin, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esta región era costera, muy próxima al Mar Rojo. Era un suelo muy rico en sodio, y no había vida, y debido al alto nivel de salinidad que se encontraba en estas aguas. Esto nos enseña que donde hay muerte, porque recuerda que dice la palabra que eran 3 días de camino y no habían tomado agua. Entonces hizo un milagro maravilloso. ¿Qué nos enseña esto? Donde hay muerte, nuestro Señor Jesucristo trae vida. Él es el único que puede traer vida en nosotros, que en medio del desierto, y no solamente en este caso, en este versículo habla del desierto porque el desierto era real, pero también habla ese pasaje a nuestras vidas. El desierto son los tiempos de dificultad, los tiempos de prueba, los tiempos donde tú metes hojas de vida, no sale el trabajo, los tiempos de situaciones económicas financieras, cuando llegan dineros que hay que pagar y no hay el suficiente dinero. El Señor está allí proveyendo, incluso aunque tú estés pasando por pruebas y por desiertos, aunque estés en temas de dificultad de salud, en temas de matrimonio, en temas de salud, el Señor siempre está allí con nosotros. Nunca caminamos solos. Dios puede hacer florecer un jardín en medio de tu desierto, en medio de tus dificultades, en medio de tus pruebas. Recuerda que las pruebas te fortalecen, te disciplinan, te maduran y exige que no dependas de ti, sino que dependas de Él. Por eso las pruebas son importantes en nuestras vidas. Dios hace que en las pruebas Él muestra su gloria, que en medio de las dificultades puede establecer una bendición, porque Él es el Dios todopoderoso, porque para Él es todo posible. Segunda de Reyes 2 del 10 al 22. Eliseo sucede a Elías. Eliseo era un gran profeta, ya era el tiempo en que el Señor lo iba a llamar, iba a quedar su sucesor, y su sucesor era Elías. ¿Qué pasó en este momento? Dice, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí que el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve,
mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Mire las dos condiciones que tenía. Las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo el profeta, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Entonces vemos que el Señor no solamente es tu Jehová Rafa, que sana todas tus dolencias en el cuerpo, alma o espíritu, sino que Él cambia las circunstancias que estés atravesando en tu vida, las circunstancias, las dificultades. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra. Entonces, ¿qué significa Jehová Rafa? Que no solamente es el que tiene el poder de sanarnos, sino el que tiene también el poder de restaurar la creación. Imagínense, la ciudad era buena, pero tenía dos problemas, agua y esterilidad, y no lo sanó el Señor. ¿Por qué a veces dejamos de confiar? Y no mire por vista, porque si usted mira por vista se va a perder grandes bendiciones. La fe no es caminar por lo que usted ve, como Tomasito le pasó. La fe es caminar aunque usted no vea peldaños. La fe es seguir avanzando aunque usted no venga ese ascenso laboral, aunque no haya llegado esa bendición de ese esposo, aunque no haya llegado la sanidad al 100%, aunque ese hijo ande en esos problemas todavía, aunque ese matrimonio esté a punto de caerse. La fe se sostiene con la oración. Donde hay incredulidad y miedo, usted puede orar, no va a pasar nada, porque esa oración es anulada por su miedo y su preocupación y su depresión, y no es escuchada. La fe es muy importante, por eso cuando hablamos de la armadura, hablamos del escudo de la fe, que te protege de los dardos. Si usted está en una batalla y no se pone un escudo, usted es destruido a los 2 minutos. Por eso la fe es tan importante. Segunda de Crónicas, para ir terminando, Segunda de Crónicas 7:14, Dios promete, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, mira la importancia de la oración, y buscaran mi rostro. Acuerde del rey Asas, no buscó al Señor, buscó los médicos, pero no buscó el más importante, el dueño de la sanidad. Y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, usted ha visto en ese momento la situación que estamos viviendo, que se prendieron literalmente los montes, independiente de que hayan sido quemas provocadas, incendios, por el motivo que haya sido. Mire, esto es tan importante. La sanidad no solamente de tu cuerpo, sino de tu tierra, del planeta, de la creación. Pero que es importante humillarse ante Dios, invocar su nombre, orar y dejar los malos caminos. Cuando usted hace estas 4 cosas, dice que el Señor oirá desde los cielos y perdonaré sus pecados. Miren, nosotros llevamos varios días orando, clamando y ayunando, y le dijimos, Señor, perdónanos porque hemos sido un pueblo rebelde, perdónanos, Señor, porque nos hemos equivocado, Señor, pero por tu misericordia, mira los animales, mira las plantas, mira que hay gente que no tiene ni que tomar agua, Señor. Señor, y el Señor es tan hermoso. Ayer y hoy llovió, y llovió mucho, y a mí se me lagrimoseaban los ojos y le decía, Señor, gracias, porque ese es el Dios al que yo sirvo. Lo más importante es que Dios, como Jehová Rafa, repara nuestra relación rota. Entonces no solamente es sanidad, sino que restaura la creación y repara nuestra relación que muchas veces está rota con Él. Salmo 103:3, el quien perdona todas tus iniquidades. No dice algunos de tus pecados, todos tus pecados, el que sana tus dolencias. Si tú estás experimentando dolor en alguna parte de tu cuerpo, es necesario que tú hagas un stop. No que no vayas al médico, claro que sí, pero que entres en un tiempo de intimidad y hagas un balance. ¿Qué es lo que está pasando? Y ese balance lo tienes que hacer en la presencia del Señor. Si está ese páncreas no funcionando, es porque no has podido perdonar, porque hay una frustración, hay un tema sentimental. Si hay un tema de riñones es porque hay un miedo. Si hay un tema
de huesos, es porque mientras callé mis huesos se envejecieron. Cada parte del cuerpo habla de una situación que no ha sido sanada y que no se ha hecho como Mateo dice, venid a mí todos los que están cargados que yo os haré descansar. El cuerpo expresa lo que no ha sido sanado, lo que todavía está atado, lo que aún no has entregado la carga y la sigues llevando en tus fuerzas y no va a funcionar. Tiene que llegar un momento en que tú vayas a esa presencia del Señor y empieces a trabajar con Él un proceso de sanidad donde tú le entregas tu vida y cada una de las partes de tu vida. Y con la ayuda de los médicos, exámenes, vitaminas, chequeos, todo es un complemento, pero yo no puedo dejar afuera la presencia del Señor. No la puedo dejar, ni tampoco los médicos. Es un trabajo en equipo, pero nunca se olvide del Señor. Dice para terminar Oseas 14:4, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Jeremías 3:22, convertíos hijos rebeldes, sanará vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. La sanidad de nuestra relación con Dios se logra a través de la obra de Jesucristo. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Conclusión, qué consuelo es saber que Jehová Rafa puede sanar nuestro cuerpo, alma y espíritu, restaurar la creación, como vimos las aguas amargas, como vimos que llovió y se detuvo los incendios, como hemos visto como los sismos han atacado y por misericordia estamos todavía en pie en Colombia. Y no solamente eso, sino que también puede entrar a reparar nuestra relación con Él. Busque todos los días la presencia del Señor y sobre todo cuando aún hay tiempo para buscarlo. Bendiciones, gracias por estar aquí. Recuerde, mañana viernes vamos a tener una vigilia 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Van a ser 3 horas y vamos a hablar de un tema maravilloso. Vea, usted no se puede perder esa bendición. Vamos a hablar de los anatemas. ¿Qué son los anatemas? Todos los objetos que hemos llevado a nuestra casa porque fuimos de viaje y nos parecieron bonitos, porque nos los regalaron, porque es una decoración bonita y a veces desconocemos el origen de esos objetos y están trayendo maldición a nuestras vidas y están permitiendo de que nuestras bendiciones no lleguen y que no lleguemos a avanzar a los niveles de bendición que el Señor quiere. Por el contrario, hemos desatado ira, así sea por nuestro desconocimiento, trayendo cosas que Dios no aprueba en nuestras vidas. Y lo vamos a ver de una manera maravillosa. Va a ser 3 horas de bendición donde vamos a explicar el tema de objetos, celebraciones, lo que es Halloween, lo que es Navidad, lo que es Semana Santa. Vamos a hablar de la parte de la música, cómo a veces trae ataduras, mensajes subliminales. Va a ser un tiempo de 3 horas, apártelo. A veces gastamos 3 horas en otra cosa. Saque estas 3 horas, que es nuestro primer evento congregacional para el Señor. Bendiga, sea agradecido con el Señor por todo lo que Dios nos ha dado. Muy buenas noches, los espero mañana de 9 a 12. 3 horas de bendición y de victoria. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Bendiciones.